México, hoy es 6 de abril del año 2026. Bienvenidos a SDP Mañana. Yo soy Liz Vilchis y hoy tenemos mucha información. ONU presenta informes sobre desaparecidos en México, pero hay varios detalles que le quiero contar. Roberto Velasco es el nuevo canciller en relevo de Juan Ramón de la Fuente. El gobierno de Donald Trump sigue tambaleándose. Las actividades de Claudia Sheinbaum durante el puente de Semana Santa. En la fake del día le traemos al horrendo David Faitelson. Les cuento cómo quedaron definidos los últimos pases al Mundial y Pedro Pascal en la Ciudad de México. ¡Que viva la heteroflexibilidad! No se vayan, comenzamos. El pasado 2 de abril, el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU dio a conocer su informe sobre la situación de personas desaparecidas en México, lo que generó varias diversas y múltiples reacciones entre organismos internacionales y autoridades nacionales. En el documento, el comité advierte sobre la persistencia de desapariciones en el país y señala la insuficiencia de las medidas estatales para prevenirlas, investigarlas y sancionarlas. El organismo subraya que las desapariciones en México continúan siendo un fenómeno extendido y en algunos casos sistemático. Asimismo, apunta a fallas estructurales en las instituciones encargadas de la búsqueda de personas, además de problemas de coordinación entre autoridades federales y estatales, donde, según el reporte, la impunidad prevalece en la mayoría de los casos. Aunque las conclusiones del informe son severas, el documento no equivale a una declaración formal de desaparición forzada generalizada en México, aunque sí plantea la necesidad de atender la situación con urgencia. Como parte de sus conclusiones, el comité solicitó llevar la situación de México ante la Asamblea General de la ONU, un procedimiento contemplado en el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas para casos considerados de especial gravedad. Tras la publicación del informe, la Secretaría de Relaciones Exteriores rechazó algunas de sus conclusiones. Mire, le cuento. La Cancillería afirmó que México mantiene una política de apertura y cooperación con los mecanismos internacionales, pero calificó el documento como tendencioso al considerar que no tomó en cuenta observaciones, análisis y actualizaciones presentadas por el gobierno mexicano. Enrique Ochoa, subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Cancillería, señaló que el gobierno no comparte la caracterización de un fenómeno generalizado de desapariciones forzadas. Explicó que desde 2018, con el inicio del gobierno de la Cuarta Transformación encabezado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, el Estado ha impulsado diversas acciones para atender el problema, entre ellas el fortalecimiento de la Comisión Nacional de Búsqueda y la creación de marcos legales específicos. El funcionario también destacó que México ha mantenido diálogo permanente con organismos internacionales y ha permitido visitas de expertos, lo que refleja la disposición del país para atender recomendaciones en materia de derechos humanos. Por su parte, la Comisión Nacional de Derechos Humanos reconoció la importancia del informe, aunque también criticó que el comité se basara en información proveniente de organizaciones civiles a las que acusó de manipular demandas relacionadas con derechos humanos. En el ámbito legislativo, la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, cuestionó el informe por lo que consideró falta de rigor en su elaboración, advirtiendo que podría abrir espacio a intereses injerencistas en lugar de fomentar la cooperación internacional y el fortalecimiento institucional en beneficio de las víctimas. Recientemente, el Gobierno de México presentó un informe multidisciplinario sobre la situación de personas desaparecidas en el país, en el que se revisó el fenómeno desde 1952 hasta la actualidad. Hay que recordar que, de acuerdo con esos datos oficiales y recopilados como parte de un gran esfuerzo en los últimos años, ahora sabemos que existen 43,000 registros de personas desaparecidas, de quienes se cuenta con información suficiente para continuar con su búsqueda y que las autoridades seguirán dedicando todos los esfuerzos disponibles para su localización. Y miren, esto no es todo. El informe del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU sobre México no solo provocó respuestas institucionales, sino también un intenso debate político sobre la interpretación del fenómeno de las desapariciones en el país. Diversas voces consideran que el análisis del organismo internacional se basa principalmente en información correspondiente al periodo de 2009 a 2017 y que intenta extrapolar sus conclusiones hacia la administración actual de la presidenta Claudia Sheinbaum. ¿Coincidencia? No lo creo.
Entre las críticas se señala que el comité equipara desapariciones perpetradas por civiles con desapariciones forzadas, cometidos por el propio Estado, lo que según estas posturas distorsiona la naturaleza del problema. También se cuestiona que el organismo no habría considerado la información presentada por el Gobierno de México, lo que derivaría en conclusiones calificadas como parciales o sesgadas. Recientemente, el Gobierno de México presentó un informe multidisciplinario sobre la situación de personas desaparecidas en el país, en el que se revisa el fenómeno desde 1952 hasta la actualidad. A partir de esos análisis históricos, diversas interpretaciones sostienen que la desaparición de personas en México puede entenderse a través de dos grandes momentos históricos claramente diferenciados. El primero corresponde al periodo conocido como la Guerra Sucia, entre las décadas de 1950 y 1990 del siglo XX. Informes de memoria histórica de la Comisión Nacional de Derechos Humanos documentan que durante esa etapa se registraron desapariciones forzadas ordenadas desde las más altas esferas del poder político. En ese contexto, el Estado utilizó la desaparición forzada como mecanismo de represión contra opositores, políticos, disidentes e integrantes de movimientos sociales, obreros, campesinos, magisteriales y estudiantiles. Para nadie es un secreto. Y el segundo momento se ubica a partir de diciembre de 2006, cuando se declaró la llamada Guerra contra el Narcotráfico de Felipe Calderón. Periodo que coincide con un incremento significativo en los registros de desapariciones, muchas de ellas vinculadas con la violencia generada por organizaciones criminales. Uno de los casos más emblemáticos de desaparición en la historia reciente del país es la de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, ocurrida en 2014 y cuya investigación ha atravesado distintas etapas. Para entender los casos relacionados con la llamada Guerra Sucia, en octubre de 2021 se creó la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico e Impulso a la Justicia de las Violaciones Graves a Derechos Humanos, cuyo informe fue presentado en septiembre de 2024. Quienes cuestionan el informe del comité consideran que el organismo no tomó en cuenta los esfuerzos institucionales, financieros y presupuestales realizados por el Estado mexicano en los últimos años para enfrentar el fenómeno. Entre estas acciones se mencionan la creación de comisiones estatales de búsqueda, el establecimiento del Centro Nacional de Identificación Humana, el incremento del presupuesto destinado a la localización de personas y la homologación de protocolos de búsqueda. Asimismo, se señala que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ha impulsado nuevas medidas como la Ley General en materia de desaparición forzada, la creación de la Base Nacional de Carpetas de Investigación de Personas No Localizadas, la Plataforma Única de Identidad y el Sistema Nacional de Alerta, Búsqueda y Localización. Desde esta perspectiva, el informe de la ONU carecería de un análisis histórico más amplio y de una visión internacional que considere factores regionales como el tráfico de armas, el lavado de dinero o el mercado global de drogas que alimenta a las organizaciones criminales. Además, sobra decir que la ONU anda muy preocupada por lo que pasa en México, mientras en el mundo literalmente está en llamas por guerras e intervenciones del presidente del país que patrocina casi todas sus actividades. Pero como siempre, este organismo sirve para tres cosas y solo sigue la agenda de sus patrones en Nueva York, o sea, de Donald Trump. Y yo les pregunto, ¿habrá alguna intención oculta en este informe de la ONU? ¿De parte de quién? Como diría el clásico. Lo que resulta irrefutable es la necesidad de separar lo político de las acciones reales del gobierno por atender a las víctimas de desaparición. La justicia está en camino. Y de última hora, en su conferencia mañanera de este lunes, la presidenta Claudia Sheinbaum explicó por qué su gobierno rechazó el informe de la ONU. En su respuesta, Sheinbaum aclaró que el reporte fue realizado por un comité de expertos vinculados a la ONU. El grupo en cuestión centró el estudio en los casos de desapariciones de 4 estados de la República entre los años 2009 y 2017 y después lo extrapoló hasta 2025. La presidenta dijo que aunque su gobierno buscó exponer la situación actual del caso y los esfuerzos dedicados al registro oficial, atención a víctimas y acciones de localización, la información no fue tomada en cuenta por los llamados expertos y por eso se rechazó el documento.
Claudia Sheinbaum reiteró que con la llegada de la Cuarta Transformación a la presidencia de la República, la desaparición forzada dejó de utilizarse como un mecanismo de control en contra de la población y de los que disienten del gobierno. Como ya habrán escuchado por ahí, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó un relevo en la Secretaría de Relaciones Exteriores a propósito de la salida del canciller Juan Ramón de la Fuente de esta secretaría por una cuestión médica. Sí tiene una cuestión médica, pero tampoco hacía nada. El cuento que les voy a contar que el nuevo titular es Roberto Velasco Álvarez, quien hasta ahora se desempeñaba como subsecretario para América del Norte, una de las mayores áreas estratégicas en el contexto actual. Velasco es licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana y cuenta con una maestría en política pública por la Universidad de Chicago. Su trayectoria dentro del servicio público ha estado marcada por una cercanía constante con temas internacionales, especialmente en la relación de Estados Unidos y Canadá. Su ascenso no es casual. En los últimos años, la Subsecretaría para América del Norte, que él encabezaba, ha concentrado una intensa actividad diplomática, particularmente ante el endurecimiento de políticas migratorias impulsadas por Donald Trump y la revisión del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, mejor conocido como TEMEC. Antes de ocupar este nuevo cargo, Velasco ya tenía un amplio recorrido dentro de la Cancillería. Inició su vínculo en 2017 colaborando en proyectos de promoción internacional para México. Más adelante, en 2018, con la llegada de Marcelo Ebrard a la Secretaría de Relaciones Exteriores, asumió la Dirección General de Comunicación Social. Posteriormente fue asesor del canciller y más tarde director general para América del Norte hasta convertirse en el titular de unidad especializada en esa región. Posición que finalmente evolucionó al rango de subsecretaría. Con tal recorrido, la presidenta destacó su perfil técnico, su experiencia acumulada y su conocimiento en política exterior. Subrayó que ha tenido un desempeño sólido y expresó confianza en que dará continuidad a la estrategia internacional del país. El relevo, como ya les adelanté solicito, se da tras la salida de Juan Ramón de la Fuente, quien dejó el cargo por motivos de salud. O eso dice. La mandataria explicó que la ahora canciller enfrenta un problema en la espalda que requiere atención médica especializada y un proceso de rehabilitación prolongado. A pesar de su salida, Sheinbaum dejó claro que de la Fuente seguirá formando parte de su equipo y dijo que una vez concluido su tratamiento podrá reincorporarse a distintas tareas dentro del proyecto del gobierno. La presidenta también reconoció públicamente el trabajo realizado por el exfuncionario al frente de la Cancillería, destacando su compromiso y aportaciones en su periodo clave para la política exterior mexicana. Por su parte, De la Fuente explicó que su decisión corresponde a una necesidad de recuperarse plenamente. Indicó que ya ha sido sometido a 2 intervenciones quirúrgicas y que, aunque presenta mejoría, requiere complementar su rehabilitación para retomar sus actividades con normalidad. En tanto, el nuevo canciller, Roberto Velasco, agradeció la confianza de la presidenta y asumió el compromiso de dar continuidad a la política exterior mexicana. Enfatizó que su prioridad será la defensa de la soberanía nacional y la protección de los mexicanos en el extranjero. Además, dijo que en caso de ser ratificado por el Senado, buscará fortalecer el trabajo diplomático en una etapa que sigue siendo compleja para la relación bilateral con Estados Unidos y para la dinámica regional en América del Norte. ¿Cómo ven? Oigan, y ya saben, no se hicieron esperar las críticas al nuevo canciller Roberto Velasco, que si es hochis, que si come cacahuates, que si nada sobre su trabajo. Así está la oposición de moralmente derrotada, que no tiene absolutamente nada que decir del trabajo de este joven, porque además es un joven, y se va por cosas así insignificantes. Nosotros desde aquí le deseamos mucha suerte a Roberto Velasco y con este relevo el gobierno federal apuesta por la continuidad, pero también por una nueva generación de funcionarios en posiciones clave, en un momento donde la diplomacia mexicana enfrenta desafíos constantes. Desde aquí, le digo, le deseamos todo el éxito al canciller Roberto Velasco Álvarez y bueno, ya, de paso, pronta recuperación al doctor Juan Ramón de la Fuente. Y en otras noticias, como no podía faltar en este noticiero, vamos a hablar de Donald Trump, pues analistas ya comienzan a alertar de una posible crisis de gobernabilidad en su administración, tras una serie de decisiones polémicas y salidas clave dentro de su equipo más cercano.
El golpe más reciente fue la destitución de la fiscal general Pam Bondi, quien dejó el cargo después de 14 estresantes meses de tensiones internas y presiones políticas. Su salida se da, según reportes, tras meses de frustración de Trump por el manejo del caso de Jeffrey Epstein y la falta de acciones legales contra sus adversarios. Así es. Solicitos. Al parecer, al presidente de Estados Unidos no le gustó que no se pudiera cobrar a los chinos sus cuentas pendientes con sus detractores durante el gobierno de Joe Biden. Pero de regreso a Pam Bondi, Trump nombró de manera interina a Todd Blanche, quien se desempeña como fiscal adjunto. El anuncio se hizo a través de redes sociales, donde el mandatario agradeció a la exfiscal, aunque versiones periodísticas hablan de que se deschongaron y que fue un episodio tenso, incluso que la güera Pam suplicó que por favor le dieran una prórroga de unos meses para que pudiera quedarse en el cargo y presentar los resultados exigidos por el otro güero. Este movimiento se suma a la cascada de problemas recientes de Trump. Se trata del segundo cambio importante en su gabinete en las últimas semanas, tras la salida de Kristi Noem de la Secretaría de Seguridad Interna, lo que refuerza la percepción de inestabilidad en el círculo de confianza. Imagínate que aquí en México se fuera Ernestina Godoy y Harfuch al mismo tiempo. O sea, sería un caos. Y de eso poco se habla, ¿eh? A esto se suma un escándalo personal que también salpica al entorno político. La polémica en torno a Byron Noem, ex esposo, bueno, no todavía su esposo, de la exfuncionaria, de quien se difundieron fotos muy comprometedoras y reportes de conversaciones privadas con contenido sexual. ¿Las viste, Coque? ¿Viste esas fotos del esposo de la señorita Kristi Noem? ¿Sí las viste? Lamentablemente, siento yo, ¿no? Yo también las vi y dije, bueno. Vamos a hacer una pausa y les voy a decir que ¿usted sabe qué es bimboficación? ¿No saben? Googléamelo, Omar, para que la gente se entere. Bueno, ahí, en eso anda metido la señora, bueno, no es la señora, el señor don Kristi Noem, o sea, el esposo de Kristi Noem. Yo nada más le voy a decir una cosa. Usted sabrá que estas personas son republicanas. Bueno, al esposo de la señora Kristi Noem le gustaba ponerse azuchis, boobies de goma, ¿no? O sea, como transvestirse, porque eso no es transexualidad, le gustaba transvestirse. Y entonces se tomaba fotos que uno no sabía si estaba enojado o estaba seduciendo, ¿no? De alguna forma. Bueno, pues esto viene a colación porque, bueno, usted sabe que la corriente conservadora de Estados Unidos son los republicanos y estos señores pues están metidos en todos los escándalos sexuales y eso se debe a que están reprimidos del cerebro. La izquierda libera, amigos, la derecha oprime y luego salen este tipo de cosas que no deberían ser vergonzosas, pero en ese contexto, pues por supuesto que sí. Y otra cosa es, bueno, Kristi Noem debe estar además muy avergonzada y se dice por ahí en los medios de comunicación gringos que es una venganza de Donald Trump y él mismo le sacó todas las cosas al esposo de Kristi Noem. Pero bueno, ese es otro chisme. Encontramos que era bimboficación. Todavía no. Pero bueno, de regreso a Donald Trump, la crisis alcanza al sector defensa. El secretario de Guerra, Pete Hegseth, solicitó la renuncia del jefe del Estado Mayor del Ejército, Randy George, en medio de un contexto internacional delicado y una guerra activa contra Irán. La salida de George se suma a una serie de destituciones en altos mandos militares impulsada por Trump, incluyendo figuras clave en la estructura de defensa, lo que ha encendido las alertas sobre una posible politización de las Fuerzas Armadas estadounidenses. Legisladoras demócratas han expresado preocupación por estas decisiones y señalado que podría debilitar la tradicional neutralidad institucional del ejército y concentrar aún más el poder en el ejecutivo. En el frente judicial, la tensión también es evidente. Durante su gestión, Bondi habría enfrentado presiones para abrir investigaciones contra figuras como James Comey, Letitia James, John Bolton, aun cuando fiscales advertían falta de pruebas. Todo esto
ocurre mientras el caso del financiero Jeffrey Epstein sigue generando repercusiones políticas, incluyendo citaciones del Congreso y cuestionamientos al manejo de la información por parte del Departamento de Justicia. Y por si esto fuera poco, el fin de semana se confirmó que un avión de la Fuerza Aérea de Estados Unidos fue derribado en territorio iraní. El gobierno estadounidense tuvo que lanzar una misión de rescate y logró la localización con vida tanto del piloto herido como del otro tripulante de la aeronave. Además, trascendió el reporte de otro avión estadounidense derribado por Irán, donde el piloto eyectado también fue rescatado. Ayer Donald Trump andaba muy enojado en su cuenta de X, de plano se fue con todo contra Irán. Y miren, mucha amenaza, mucha grosería, que ábranme el estrecho de Hormuz, que ya estoy harto. Lo menos que les dijo es que abrieran el estrecho y que eran unos locos bastardos, que se iban a podrir en el infierno, así, tal cual. La guerra que él mismo empezó no le está saliendo nada bien al señor Trump y su frustración ya es, miren, más que evidente. Veremos qué pasa hoy con un mensaje que le dará a la nación más tarde, así en cadena nacional y todo. En fin, vamos con mi sección favorita de la semana. Miren, solecitos, aquí les cuento qué hizo la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante el fin de semana y los días santos. El 1 de abril, la mandataria informó sobre cambios importantes en la Agencia Nacional de Aduanas de México. Anunció la designación de Héctor Alonso Romero Gutiérrez como nuevo titular del organismo con la encomienda de mantener el crecimiento en la recaudación y avanzar en la modernización tecnológica de aduanas del país. En ese mismo espacio reconoció la labor de Rafael Marín Molinedo, que se va, mira, se va entre cositas, porque dicen que se va como delegado de bienestar, pero que no se va al lugar donde podría contender en las elecciones de 2027. Miren, ay, bueno, pero este señor, Marín ni sé decirlo, bueno, Rafael Marín, este señor, dejó aduanas y logró un incremento significativo en los ingresos durante 2025 y que ahora dice que continuará laborando en Yucatán y no en el estado en donde él quiere, que es Quintana Roo. Yo creo que te lo paso al costo. La presidenta subrayó que el nuevo responsable tendrá un papel clave en la digitalización de procesos y en la incorporación de nuevas tecnologías, tanto en aduanas terrestres como en marítimas, con el objetivo de hacerlas más eficientes y transparentes. En materia social, desde Palacio Nacional se presentaron avances del programa Vivienda para el Bienestar en Tamaulipas. A través de un enlace con Matamoros, autoridades informaron que ya se registra un 60% de avance en la meta sexenal de construcción de 84,000 viviendas. Este programa está dirigido a trabajadores con y sin seguridad social que perciben dos salarios mínimos, buscando garantizar el acceso a una vivienda digna. Y está bonita, seco, ¿qué? Si me preguntas, muy vivibles esas viviendas, si me lo preguntas a mí. En paralelo, la presidenta abordó el desempeño del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, destacando que la terminal ha alcanzado su punto de equilibrio financiero y continúa en crecimiento. De acuerdo con las cifras presentadas, el aeropuerto ha transportado 18.6 millones de pasajeros desde inicios en sus operaciones en 2022, con un nivel de satisfacción del 95%. Además, sus ingresos han crecido el 11% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Ya por la noche del domingo, la presidenta informó que el AIFA tuvo de lunes a domingo de Semana Santa 164,000 pasajeros en 1,233 vuelos. Aunque a algunos no les guste, hicieron berrinche, Federico Dorin, te estoy hablando a ti con tus periódicos ahí todo ridículo y tu video todo editado, ay, bien mentiroso. Bueno, ya en el contexto de la Semana Santa, bueno, me voy a calmar porque estoy hablando de la Semana Santa. El jueves 2 de abril, la presidenta envió un mensaje a la población invitando a aprovechar estos días para la convivencia familiar. Indicó que permanecería en la Ciudad de México para organizar sus próximas actividades y pasar tiempo de calidad con su familia.
Y así lo hizo la presidenta de México, quien compartió en su cuenta de X una caminata que hizo con su esposo, el doctor Jesús María Tarriba, en estos días de asueto, y aprovechó para mandar sus mejores deseos a todas las mexicanas y mexicanos. También destacó a través de redes sociales el alcance de los programas de becas educativas impulsadas por su gobierno. Señaló que estudiantes de nivel medio superior reciben la beca Benito Juárez, mientras que más de 425,000 universitarios forman parte del programa Jóvenes Escribiendo el Futuro. Además, recordó que todos los alumnos de secundaria pública cuentan con la beca Rita Cetina y anunció que a partir de agosto de este año, estudiantes de primaria recibirán un apoyo anual de 2,500 pesos para útiles y uniformes escolares. La jefa del Ejecutivo enfatizó que estos programas apoyan la economía familiar y fortalecen el acceso a la educación como un derecho fundamental. Finalmente, reiteró que el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles opera al 100% de su capacidad en esta temporada vacacional, con alta demanda en todos sus destinos, lo que refleja, dijo, la consolidación de este proyecto estratégico. Y ni modo, y aunque hagan coche. Ahora, ahora que estoy muy pendiente de las redes sociales, ahorita estaba yo platicando con mi productor y sí es cierto. Por un lado está el ridículo de Dory haciendo ahí su pantomima, o chafísima si me lo preguntan, pero logramos que fuera Laifa. Y ni modo. Y luego están las fotos mal editadas del equipo de la presidenta. No es inteligencia artificial. Están mal editadas esas fotos y se les fueron al equipo de la presidencia. Ojito ahí, nada más hace falta poner atención a lo que uno está haciendo o los agarramos muy enfiestados. Pero bueno, en fin. Hoy le traigo la fake del día con el horrendo de David Faitelson. Y en la fake del día les traemos a un personaje que ya se está convirtiendo en toda una tradición de este bonito noticiero. Se trata del horrendo David Faitelson, quien una vez más intentó desprestigiar al gobierno de México con mentiras. En esta ocasión, David Faitelson aprovechó la detención de Sudáfrica de sus compañeros periodistas Julio Ibáñez y Dani García para despotricar en contra de la Secretaría de Relaciones Exteriores al señalar un supuesto abandono de los connacionales por parte de la Cancillería mexicana. Este señor acusó al gobierno de México de dejar a sus compañeros en el infierno del sistema judicial de Sudáfrica y se rasgó las vestiduras. Y de no hacer nada ante su privación de la libertad y un proceso lleno de corrupción. Además, Faitelson dijo que Dios lo libre de tener que depender de algún día en el extranjero del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Y lloró. Pero vamos por partes, porque esta información pambolera internacional es así compleja, pero se las voy a desmenuzar. Le cuento que Julio Ibáñez y Dani García fueron detenidos el pasado 19 de marzo en la ciudad de Johannesburgo, en Sudáfrica, presuntamente por la operación de un dron en una zona que no estaba permitido, o sea, una zona prohibida. Según versiones extraoficiales, el dispositivo habría volado cerca de una escuela de formación judía, por lo que el incidente recibió un tratamiento inicial de posible terrorismo. En un comunicado, la Embajada de México en Sudáfrica informó que desde el primer momento en que tuvieron conocimiento del caso, se brindó la asistencia consular correspondiente y se garantizó su derecho a presentación legal, o sea, una representación legal, abogados, pues. La embajada aclaró que desde el 25 de marzo los connacionales fueron puestos en libertad condicional y se les ha acompañado en las audiencias de seguimiento del caso. Además, se ha mantenido comunicación tanto con sus representantes legales como con su familia durante todo el proceso y la atención se mantendrá hasta que se llegue a una resolución y los paisanos puedan regresar a México. Pero una vez más, el señor David Faitelson miente al acusar que el gobierno de México no está ayudando a los reporteros de TUDN detenidos en Sudáfrica. Actualmente, los periodistas se encuentran en libertad condicional y están recibiendo el apoyo consular correspondiente, mientras que sus familias están al tanto del caso a través de los reportes de la Embajada de México en Sudáfrica. Esperemos que el proceso se resuelva lo más pronto posible, obviamente a favor de nuestros compatriotas, y que estén de regreso en México en los próximos días. Y guácala David Faitelson, y hasta lo que no come le hace daño. En fin, ahora sí, Solecito. Ven, porque voy a seguir hablando de deportes.
usted perdonará, señor televidente, que me está viendo en YouTube, entonces no es televidente. Yo traigo un gripón. ¿Una fea gripe? Una fea gripe. Muy mal. Sí. ¿Estás bien? No me fíjate, gracias. Sí, ¿tú crees? Pero estoy bien. O sea, bien? sí. ¿Seguro? ¿Cuál es la ¿Tus canción? vacunas? Sí, tengo mis vacunas. Eso no. Ah, sí. Sí las tengo. Ok, está bien. Dime. Te creo. No sé, Te sí. creemos. Ah. ¿Cuál es la Canción canción del del día? día es Ella me levantó de Daddy Yankee. Ella me levantó de edad. Ven, solicito, no te vayas. Me voy a voltear para acá. Sí, mira. Gracias. Eres muy amable. Ella me levantó de Daddy Yankee. No sé a qué se refiere a Solicito. Yo he escuchado esa canción y no sé. Bueno, bien, Solicito. Que tengas una excelente semana, ¿eh? En fin, ¿qué le cuento? La noticia FIFA del día es que ya están listas las 48 selecciones que disputarán la justa mundialista luego de una repesca dramática y muy emocionante. Digo dramático por lo que le pasó a la escuadra italiana, que se ha quedado fuera del Mundial por tercera vez consecutiva, pobrecitos. Créanme que el fútbol italiano está en crisis y, por cierto, ya rodaron algunas cabezas de la Federación Italiana que incluyen las del entrenador Gennaro Gattuso y las del delegado icónico exportero italiano Gianluigi Buffon. Sé quién es ese señor. Era jugador antes, ¿no? ¿Y a ti te parece que es bueno? Dicen que es bastante, pero ya lo corrieron, Miguel. Ya lo corrieron. Pues sí, no, de directivo a jugador. No, más bien de jugador a directivo. Eso casi nunca funciona, ¿no? Porque son malones y se creen mucho. Pero bueno, déjenme contarles quiénes entraron por la vía del panzazo al Mundial. Por el continente europeo, 4 selecciones lograron su pase: Turquía, Suecia, República Checa y Bosnia. Mientras que los 2 boletos restantes a nivel mundial fueron para la República Democrática del Congo, que le ganaron a Jamaica en un duelo disputado en Guadalajara, e Irak, que también superó encuentros de alta exigencia en territorio mexicano contra su similar en Bolivia. Que por cierto, los bolivianos estaban muy tristes porque les ganó Irak. Porque no sé si tú sabes, pero hay mucho boliviano aquí en México. En uno de los duelos más cerrados, Turquía venció por la mínima a Kosovo. Con ese resultado, los turcos regresan a una Copa del Mundo tras 24 años de ausencia, recordando aquella destacada participación en 2022, cuando sorprendieron al mundo al quedarse con el tercer lugar. Otro encuentro vibrante fue el de Suecia frente a Polonia. El marcador final, 3-2. Se definió en los últimos instantes, gracias a una anotación de Víctor no sé qué. Víctor Goicoechea, me está dictando durísimo el FIFA más grande que existe en este lugar, que es Miguel Gois. Bueno, él marcó así, dijo: yo triunfé. Este señor sueco. Así, el conjunto escandinavo vuelve a un mundial tras no haber estado en la edición de Qatar 2022. Por su parte, la República Checa protagonizó uno de los partidos más dramáticos de la jornada al empatar 2-2 a Dinamarca y llevar la definición hasta los penales, en donde los checos se impusieron desde los 11 pasos, asegurando su regreso a la Copa del Mundo luego de 2 décadas de ausencia. Por cierto, República Checa es el invitado que faltaba en el grupo A que jugará contra México. Hay quienes, de manera muy soberbia, ya han dicho que estará Papita. Yo, en lo personal, no lo creo. ¿Qué opinas tú, Miguel Gois? Me ignoro. Dice que no está fácil, pero que sí se puede ganar. Bueno, en otro escenario, el duelo entre Bosnia y Herzegovina se resolvió en tanda de penales, tras un empate 1-1 en tiempo regular. Desde el punto penal, los bosnios fueron más efectivos y lograron una victoria contundente, dejando fuera a una selección italiana que suma otro tropiezo en su historia reciente. Bosnia
En cambio, regresa al escenario mundialista después de 12 años. En los repechajes intercontinentales organizados por la FIFA, la República Democrática del Congo logró una histórica clasificación al vencer 1-0 a Jamaica en tiempos extras. Con este resultado, el conjunto africano vuelve a una Copa del Mundo después de 52 años de ausencia. Finalmente, Irak se quedó con el último boleto al derrotar 2-1 a Bolivia en un partido lleno de intensidad disputado en la tierra de la carnita asada. Sí, con esto el equipo iraquí rompe una larga espera y regresa al Mundial tras 40 años. Curiosamente, desde su última participación en México de 1986. Con estas selecciones definidas, el Mundial 2026 comienza a tomar forma. La inauguración está programada para el 11 de junio en el Estadio Azteca, donde México se enfrentará a Sudáfrica en el partido inaugural. Enhorabuena para las selecciones que se metieron de última hora en la contienda mundialista. Y ahora sí, el crush de media humanidad. Miren, yo les voy a decir algo. Yo tengo muchas emociones encontradas con Pedro Pascal. Vino a la Ciudad de México y ya estuvo con Clarita Brugada. Ahorita le voy a contar todo el chisme, pero antes que todo esto, sí quiero decirle que a mí me causa medio cortocircuito Pedro Pascal, porque es todo, o sea, idealizado todo lo que una mujer puede desear. O sea, es amable, es sensible, es guapo, tiene cierta edad, cierto estatus y así. Pero a mí algo me da O sea, sospecho demasiado de un hombre que se dice tan perfecto. Yo siento así que mi desconfianza de mujeres es que algo trae. Y luego toda esa, digamos, toda esa cosa como muy ideal que las mujeres estaban como muy enamoradas de Pedro Pascal, pues se fue como desmoronando porque resultó que estaba saliendo con un hombre y entonces las mujeres, por un lado, pues ya no soportaban tanto eso y otras decían, no, sí, que viva la heteroflexibilidad, como dije al principio, y pues no sé, ¿usted qué opina de Pedro Pascal? Además de ser un gran actor y así, ¿usted le cree esa pose del hombre perfecto o nadota? Ahí lo leo en los comentarios. En fin, le cuento entonces que en la Ciudad de México están filmando varias cosas. Y nos visitó el señor Pedro Pascal, quien ahorita está filmando una nueva película aquí en el Centro Histórico, sobre la emblemática Avenida 5 de Mayo. Miren, la producción transformó las calles en una versión de Los Ángeles de los años 30 como parte del rodaje de la cinta De Noche, dirigida por Todd Haynes. El proyecto despliega una producción de gran escala con autos antiguos, comercios de época y decenas de extras que recrean toda una atmósfera cinematográfica en el corazón de la capital. En la historia, Pascal, conocido por series como la de The Last of Us, interpreta a una policía que vive un romance prohibido en medio de un contexto político turbulento, lo que lo obliga a huir hacia México como la estrella que es. Pedro Pascal tuvo su encuentro con Clara Brugada, la jefa de gobierno, y quien acudió personalmente al set para darle la bienvenida. El momento fue cercano y cálido y Brugada le entregó un obsequio artesanal y le ofreció todo el apoyo del gobierno capitalino para facilitar la filmación en la ciudad. Ahí fue donde Pascal sorprendió con una declaración que rápidamente se volvió viral. Aseguró que la Ciudad de México es su ciudad favorita en todo el mundo y destacó que la película no podría existir sin la belleza y magia visual del país. Así como Pedro Pascal, que el año pasado lo vimos en 1008,000 películas, la Ciudad de México está de moda y producciones internacionales están aprovechando esta belleza urbana y cultural única en el mundo. Ay, en fin. Como decían los primeros mexicanos, mientras exista el mundo no acabará la fama ni la gloria de México Tenochtitlan. ¿Usted qué opina? Yo digo que traen un desmadre en la ciudad con tanta filmación y que deberían darse ahí sus espacios. Sí dije desmadre. Pero el punto, bueno, ahora las feministas dicen despadre. No, o sea, Roma, Condesa, toda la ciudad, o sea, todo lo céntrico de la ciudad está hecho un desastre porque dan permisos de filmación. ¡Qué padre!
qué padre que el cine esté, pero pues dense un tiempo, ¿no? Así una y luego otra y luego otra. Ya todo lo quiere cerrar el gobierno de la ciudad, para no decir nombres. En fin. Esto fue todo por el día de hoy, queridos solecitos. No se olvide suscribirse, comentar, darle like a este video y comentar y mandárselo a todos sus amigos, a toda su familia. Yo los veo mañana con el corazón por delante y no te olvides ser libre y feliz. Adiós.